Hola a todos, bueno pues en este video vamos a hacer un programa que calcule el factorial de un número, ¿no? Un número entero. Bueno, ¿qué es esto del factorial? El factorial, por ejemplo, un ejemplo, factorial de 5 sería 1 por 2, luego ese resultado por 3, luego ese resultado por 4 y luego por 5, ¿no? Es decir, multiplicar todos los enteros menores que él hasta llegar al número, ¿no? Por ejemplo, el de 8 es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 8, ¿no? Hasta 8. Y bueno, ¿cómo vamos a lograr esto? Bueno, hay que tener en cuenta que factorial de 0 es 1. Eso me parece que es definición. Y bueno, factorial de 1 pues es 1, ¿no? Por ejemplo, factorial de 2 es 2, porque sería 1 por 2, pues 2, ¿no? Y así nos vamos. Entonces, vamos a hacer primero, para calcular el factorial de un número que no sea 0, ¿no? Vamos. Entonces, aquí en el programa pues tenemos que dice calcular el factorial de un número y luego nos pide ingresar un número y lo escaneamos, ¿no? Pues es entero. Y fíjense, vamos a guardar todos los datos que vayamos multiplicando de 1 por 2 por 3 por 3 en alguna variable, ¿no? Tenemos que guardarlo en algún lado. Pues vamos a crear una variable que vamos a llamar fact, ¿no? De factorial. Y la vamos a hacer de tipo long. Este tipo de datos es entero, pero cuando hacemos long, lo que estamos haciendo es darle más espacio en memoria a esta variable de tipo entero. Ajá, porque las variables de tipo entero normales, como número, no puede almacenar números muy grandes. Y long, pues sí nos da un poquito más de cancha. Y como el factorial de un número puede llegar a ser muy grande, entonces pues nos conviene declarar a esta variable de tipo long. Y la vamos a hacer igual a 1. ¿Por qué? Porque cuando calculamos el factorial todos empiezan desde 1 por tal, por tal, por tal, ¿no? Entonces siempre empieza desde 1, ¿no? Entonces por eso la declaramos igual a 1. Ahí está. Ahora vamos a hacer la rutina para calcular el factorial de num con un for, ¿vale? Entonces, ¿cómo va a ser? Pues vamos a declarar acá dentro una variable de tipo entero que vamos a llamar i. Y le vamos a dar desde igual a 1, ¿no? ¿Podría ser desde 0? Sí, pero habría que hacer algunas modificaciones. Y pues la vamos a dejar en 1 y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Y vamos a hacer hasta que i sea menor o igual que num, ¿no? Porque como expliqué, es desde 1, 2, 1 por 2, por 3, por 4, hasta el número, ¿no? Entonces, si nos dan un número, por ejemplo 8, entonces el número de pasos que tenemos que hacer serían 8, ¿no? Multiplicar todos los números anteriores a 8, ¿no? Pues son 8 pasos. Y bueno, pues vamos a hacer i más más, ¿no? De 1 en 1. Vamos a abrir el cuerpo. Y fíjense, lo que vamos a hacer aquí es que factorial, fact, sea igual a lo que ya valía, que es 1, luego multiplicado por i. Es decir, la primera iteración sería 1 por 1, 1, ¿no? Y luego para la otra iteración sería 1, ya vale 1, entonces luego sería 1 por 2, que es 2, ¿no? Luego, por ejemplo, la tercera, que es 3, sería 2 por 3, ¿no? O sea, tendríamos como 1 por 2 por 3. Entonces ahí estaríamos como calculando el factorial de 3, ¿no? Entonces, pues así de fácil sacamos el factorial del número. Y ya hasta que esta ahí llegue a ser igual que el número, entonces tendríamos como el 1 por 2 por 3 por 4, tal, hasta por num, ¿no? Entonces ya estaríamos calculando realmente el factorial del número. Y bueno, pues ya cuando termina de hacer todo el ciclo for, nos quedamos con ese valor de fact, ¿no? Y es el que vamos a imprimir. Pues mandamos a imprimir aquí con un printf. Vamos a poner aquí factorial igual a, y pues ponemos aquí un entero, ¿no? Pero es de tipo long. Entonces, ¿cuál es el formato del long? Pues sería LD, ¿no? El del entero solito pues es una D. Para el long pues es LD. Ahí está, ese es el formato. Y bueno, pues ¿cuál número vamos a imprimir? Pues fact. Ahí está. Entonces vamos a probar el código. Voy a compilar y ejecutar. Y no hay ningún error. Perfecto. Y por ejemplo vamos a dar un 8. Vamos a calcular el factorial de 8 y nos da 40.320. Y bueno, ¿cómo sabemos que eso está bien? Pues vámonos aquí a Wikipedia, ¿no? Y aquí tenemos una tablita
de los valores del factorial. Por ejemplo, aquí nos pone el 8 y nos pone 40.320, que es justamente el valor que nos salió a nosotros. Vamos a probar otro número, por ejemplo, a ver el 9. Voy a volver a correr el programa y vamos a dar el 9. Y vamos a comparar, es 362.880. Y acá nos da 362.880, ¿no? Pues quedó bien, de hecho sí nos da, ¿no? Y vamos a ver hasta qué número alcanza a calcular nuestro factorial. ¿No? Vamos a ver hasta dónde nuestra variable tipo long nos permite calcular un número, ¿no? ¿Qué tan grande podemos calcular un número? Pues vamos a ponerlo en prueba. Vamos a poner acá otra vez, correr el programa y vamos a ver a dar un número grande. Por ejemplo el 10, a ver si todavía alcanza el 10. Y nos da 362.000, no, perdón, 3.628.800. Y acá nos da, ¿cuánto? De 10. 3.628.800. Perfecto, sí nos dio. Pues parece ser que hasta ahí pues va bien, ¿no? A ver, ahora sí uno más grande, por ejemplo el 15. Y parece ser que sí, ¿no? Ajá, comparo acá, 15. No, ya para el 15 ya hace cosas raras, ¿vieron? Ya es un número, fue un número tan grande que no nos dio bien. Bueno, pero por lo menos podemos calcular factorial de... Yo creo que del 14 sí sale, del 13 también sale. Entonces, bueno, pues aquí los dejo. El programa tampoco es muy eficiente porque, como dije en el video pasado, tenemos las limitantes de la memoria, ¿no? Que nos permite la computadora para cada variable, ¿no? Si pudiéramos tener memoria infinita para alguna variable, pues podríamos calcular el factorial del número que se les ocurra, de 1.000.000, por ejemplo. Pero no es el caso, ¿verdad? Y bueno, pues aquí lo dejamos este video. Hasta la próxima.